de aunque somos de un pueblo católico, de aunque somos bautizados, podemos también perder la fe y caer en la infidelidad. Que no hay ninguna seguridad en este mundo, ya que solo el que perseverare hasta el fin, este se salvará. El que se siente seguro de su salvación con una presunción falsa, que tenga cuidado para que no caiga. Entonces, ayer pues hicimos aquí pues una marcha en defensa de la familia y en contra de esos grandes pecados que amenazan a la familia y que acaban con la sociedad cristiana y con la sociedad humana, que son los pecados que claman al cielo para venganza, a saber, pues el aborto, la matanza de los inocentes y también la práctica de la homosexualidad, de la sodomía, por el cual pecado Dios hizo llover fuego y azufre sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra para acabar con ello. Tan grandes eran sus pecados. Entonces, les agradezco primeramente de parte del Señor y de parte de su iglesia por su defensa ayer de los derechos de Dios, ¿no? Entonces, es tan importante que hagamos esas manifestaciones para mostrar que todavía somos un pueblo católico y de la manera en que lo hicieron ustedes también, así rezando, cantando, gritando, ¡Viva Cristo Rey! Eso fue tan importante para manifestar nuestra fe, porque primeramente es al Señor quien es ofendido y rechazado por esos pecados. Y además, como dijo Santa Catalina de Siena, que el mundo está podrido por causa del silencio, esta falsa y maldita tolerancia que no levanta la voz, que no lucha contra el mal, que ofende a Dios y que también perjudica al hombre, ya que es un pecado que corrompe a la juventud y así corrompiendo la sexualidad, que es la fuente del crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, dentro del matrimonio. Entonces así acaban con la cristiandad. Y les agradezco también por su profesión de fe. Hubo la idea pues de que hubiera sido mejor no manifestar pues, la fe católica para que sea nomás pues uno me comentó una marcha así de los ciudadanos, pero le comenté que los ciudadanos aquí son católicos, ¿verdad? Y no podemos excluir a Cristo y a su Santísima Madre de esta lucha cultural. Ustedes saben que eso es el gran error del laicismo, que la Iglesia ha condenado pues 1000 veces. Por ejemplo, el Papa Gregorio XVI dijo: los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guarden íntegra y sin mancha. Y de esa cenagosa fuente del indiferentismo, tratar a todas las religiones como si fueran iguales, la verdadera igual con las falsas. Entonces mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Entonces que el Papa dice es un error, en ese sentido de que este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que para ruina de la sociedad religiosa y de la civil se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. Pero dice San Agustín, ¿qué peor muerte para el alma que la libertad del error? Que el error nunca tiene derecho. Entonces, eso es lo que repitió también el Papa León XIII en su encíclica sobre la masonería, la cual identifica como la causa de este relativismo e indiferentismo, de quitar a Dios y Cristo como rey de la sociedad, de subordinar la Iglesia al gobierno. Dice, quitado el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que el castigo, ha de seguirse necesariamente el trastorno y la ruina de todas las cosas.
Entonces, León XIII, del Vicario de Cristo, de su encíclica Humanum Genus. Ha de seguirse necesariamente el trastorno y la ruina de todas las cosas si quitamos a Dios de la sociedad. Entonces, ¿por qué es así? Y se lo confirmo como oriundo de ese gran experimento masónico que es el país de los Estados Unidos, que tienen desde la Virgen Santísima como reina, pues esa ramera de la Estatua de Libertad, que fue donada de parte de Francia masónica, símbolo de la libertad por encima de la verdad. Entonces, y ahí, para que sepan que este experimento será siempre un fracaso, ¿verdad? Entonces el movimiento sodomita, homosexual, igual como el aborto, está avanzando mucho más rápido que aquí, ¿no? Entonces, si quitamos a Dios, entonces de las leyes, por fin el diablo y Dios tienen los mismos derechos, ¿verdad? Y de hecho están otorgando más pues, al diablo hoy en día. Entonces no puede ser así. El Papa explica que primeramente es en contra de la razón misma, porque dice, si nos preguntamos cuál es la verdadera religión, concluimos que no es una opinión, que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y confirmó su misión y su revelación divina por señales de milagros y profecías que todos podemos ver. Y así que entonces que obligan a la razón humana a aceptar a Él como el Hijo de Dios, el enviado de Dios para revelar su doctrina. Entonces, y además, jamás funcionará este experimento de tener simplemente una sociedad civil, ¿verdad?, natural. ¿Okay? Porque no hay un hombre natural. Jamás ha existido, jamás existirá. Entonces, el hombre está hecho para un fin sobrenatural. Y o alcanza el cielo o va al infierno. Y desde Adán y Eva, después del pecado original, nos quedamos en un estado peor que lo natural para el hombre, con la concupiscencia y las pasiones desordenadas. De modo que, sin recibir la gracia de Dios, sin tener la influencia santificadora de la Iglesia en la sociedad, no hay esperanzas de que observemos la ley natural simplemente como hombres naturales. Y además, lo que contemplamos hoy es que Cristo vino para redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Viene del latín, quiere decir de comprar, ¿no? Entonces, de rescatar con un precio, por un precio pagado. Entonces, es decir, que como nos dice la palabra de Dios, de que antes éramos esclavos al pecado. Que el que peca se hace esclavo del pecado. Por eso, en la ceremonia de bautismo, empezamos con un niño inocente, pero con pecado original, y le hacemos exorcismos, sabiendo que está bajo el dominio del diablo, quien nos venció por el pecado original. Por eso, vemos tras incluso de la masonería y de todas esas maquinaciones para acabar con la cristiandad, el espíritu maligno. Eso fue una respuesta del Vaticano a los obispos de los Estados Unidos, que preguntaron si uno puede pensar que tras de todos esos complots hay pues el diablo, el príncipe del mal que está maquinando sus diseños. Entonces, si dijeron que sí es porque el que peca se hace esclavo al pecado y bajo el dominio e influencia de Satanás. Entonces, por eso, Cristo vino para sufrir la pena de nuestros pecados. Todo lo que sufre en su agonía, en su flagelación, coronación de espinas, vía crucis y crucifixión, sufre por nuestros pecados, que merecieran esos castigos. Fue Adán y Eva que comieron del árbol prohibido, y es Cristo quien se esclava en obediencia a Dios Padre, pues ahora pues al árbol de la vida, que es la Santa Cruz. Entonces, Él entonces nos ha comprado y pertenecemos a Él. Ya somos suyos, ¿verdad? Pertenencias de Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, habéis sido comprado a gran precio. Glorificad a Dios y llevado en vuestros cuerpos. Esa es ya nuestra vocación y jamás podemos esconder esta luz de Cristo bajo un celemín.
Entonces, eso es lo que quiere decir redención. Y si nos preocupamos de nuestro estado actual, con tantos pecados que ofenden a Dios, con nuestras como nuestras infidelidades personales, ¿qué podemos hacer? Porque dicen los santos que la infidelidad a la gracia, entonces nos esclaviza al enemigo de nuevo, nos debilita a nuestra voluntad y nos priva de nuevas gracias. En tal sentido, tiene razón de pena. Y nosotros corremos el peor riesgo como los que ya sabemos la ley de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, menos que sea por debilidad, pecamos con cierta malicia, a sabiendas. Y por eso cuando vendrá pues, el anticristo en su reino, el catecismo y la palabra de Dios nos dice que vendrá después de la apostasía de las naciones, de los pueblos católicos, que ya habiéndolo conocido a Dios, lo rechazan. Entonces eso será pues el preludio, porque no hay una palabra nueva, una buena nueva que pueden escuchar, que no han ya escuchado. Entonces, eso es el peligro que nosotros corremos. Entonces, ¿qué debemos hacer para reparar esas ofensas que claman al cielo para venganza? Entonces, acuérdense que la obra de redención se lleva a cabo en cada misa. Por eso en la Santa Misa estamos enfocados en la Santa Cruz, porque es el mismísimo sacrificio que se hace presente. Cuando el sacerdote consagra el cuerpo de Cristo y luego su sangre, están separados sacramentalmente para hacer presente la muerte del Señor ante Dios Padre de nuevo. Y nosotros entonces participamos en ese acto de redención. Nos dice el Papa Pío XII en su famosa encíclica Mediator Rei, que les recomiendo para su meditación. Dice, este rescate, esta redención, no tuvo inmediatamente su pleno efecto. Es necesario que Cristo, después de haber rescatado al mundo con el preciosísimo precio de sí mismo, entre en la posesión real y efectiva de las almas. De aquí que para que con el agrado de Dios se lleve a cabo la redención y salvación de todos los individuos y las generaciones venideras hasta el fin de los siglos, es absolutamente necesario que todos establezcan contacto vital con el sacrificio de la cruz, y de esta forma los méritos que de él se derivan les serán transmitidos y aplicados. A diferencia de lo que dicen los protestantes, de que Cristo pagó el precio, nomás creemos y confiamos en lo que hizo Él y somos salvados. No es así. El Señor dice, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. Que tenemos que tener este contacto vital con el misterio de la Santa Cruz para ser salvados. Y además añade pues el apóstol San Pablo, que yo cumplo o suplo en mi carne lo que hace falta a los padecimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la Iglesia. Que los sufrimientos de Cristo no han terminado. ¿En qué sentido? Pues al Cristo entero. La cabeza sufrió todo lo que necesitamos para nuestra salvación, pero si no nos conformamos con Él como miembros de su cuerpo místico, no vamos a participar o disfrutar los frutos de la redención. Por eso, ¿qué pasa en la Santa Misa? Se hace presente el mismísimo sacrificio con este fuente inagotable de gracia divina. Y nosotros, si estamos en gracia, entonces acuérdense que ustedes también ofrecen la Santa Misa. Ustedes ofrecen la Santa Misa a través del sacerdote ministerial. Espero que lleguen a cada misa con muchas intenciones de adoración, de petición, de reparación y de agradecimiento. Que es su misa, es su privilegio bautismal de poder estar aquí en los sagrados misterios ofreciendo la misa. Y además, como nos enseña el Papa, somos ofrecidos en la Santa Misa. Es el simbolismo de la casulla, que quiere decir casita, ¿no? La casa de Cristo, que es la iglesia, que también el acólito levanta de parte de ustedes en el momento de la consagración, para que cuando se levante Cristo en la Santa Cruz, nosotros también seamos elevados con Él. Entonces, que participemos con este espíritu de reparación, ofreciéndonos también como víctimas, ¿no?
como expiación, en expiación por nuestros pecados. Y dicen los santos que asistir devotamente a una misa, rezando bien la Santa Misa, así uno gana más mérito y hace más reparación que repartir sus limosnas, sus bienes en limosna a los pobres, de hacer una peregrinación a Jerusalén y de pasar un año de ayuno de pan y agua. Una sola misa vale más. Sí, asistimos a ella con devoción y atención, en gracia de Dios. Entonces el Papa, por eso nos dice, se puede decir que Cristo ha construido en el Calvario un estanque de purificación y salvación que llenó con la sangre vertida por Él. Pero si los hombres no se bañan en sus aguas y no lavan en ellas las manchas de su iniquidad, no pueden ciertamente ser purificados y salvados. Por lo tanto, para que cada uno de los pecadores se lave con la sangre de Cristo, es necesaria la colaboración de los fieles. Aunque Cristo, hablando en términos generales, haya reconciliado con el Padre por medio de su muerte cruenta a todo el género humano, quiso, sin embargo, que todos se acercasen y fuesen conducidos a la cruz por medio de los sacramentos y por medio del sacrificio de la Eucaristía, para poder conseguir los frutos de salvación ganados por Él en la cruz. Y termina diciendo, con esta participación actual y personal, de la misma manera que los miembros se configuran cada día más a la cabeza divina, así también la salvación que viene de la cabeza afluye a los miembros. Bien, eso es lo que nos dice la Iglesia, y les comparto de mi experiencia como un pecador convertido a Cristo y a la fe católica, que lo que más me ayudó, gracias a Dios, de mi conversión ya a fines de la preparatoria, fue de ir a misa todos los días, desde como 17 años de edad hasta ahora. He asistido a la misa todos los días, y eso fue la gracia más grande de hacer que no me desviara del camino de la salvación. Entonces es porque cada día recibimos pues, una gracia infinita en sí, ¿verdad? A nuestro alcance, para las virtudes, para quitar los vicios, las tentaciones, etc. Entonces es la obra más importante. Si están pensando en qué hacer para seguir fieles a Cristo, la misa cotidiana. No hay nada comparable con ella, ¿verdad? Entonces, sé que será a veces un sacrificio, pero es el mejor sacrificio de la vida. Piensen en el juicio final, de ver cuántas gracias han ganado para sus familias, para en reparación de sus pecados, para ir pues al cielo, ¿verdad? Sin sufrir mucho en el purgatorio, por haber asistido a tantas misas. Que sea pues su propósito. Estamos en el 9º domingo después de Pentecostés. Faltan 14 o 15 más para terminar otra vez este año litúrgico. Pues estamos acercándonos a la mitad, que es nuestro propósito para este año. Que el primero y el máximo sea asistir a la misa con devoción, donde somos bañados y lavados en la sangre del Cordero de Dios, en expiación por nuestros pecados y todos los pecados de nuestro pueblo. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,